Buenas tardes, bienvenida, bienvenidos. Vamos con la última cita, el último diálogo de este diálogo de películas centrado en el cine español. Hemos hecho un recorrido por 10 temas diferentes, con 10 invitados diferentes. Comenzamos en el mes de febrero, viendo la figura de Víctor Erice, a través de las reflexiones y de la pasión que le ponía el crítico y literato José Ignacio Fernández Duñac. Continuábamos también en el mes de febrero con Juan Baro hablando sobre Edgar Neville, ya nos metíamos, de alguna forma nos sumergíamos en el cine clásico español, un tema que a mí personalmente me interesaba mucho, puesto que se trataba de que estos diálogos abarcaran y fueran un recorrido lo más completo posible por la historia de nuestra cinematografía. A continuación, con el profesor Manuel Trenzado veíamos Raza, una mítica película de cine español, entender esa película lo que había significado en su momento y cómo se debería de ver hoy. Entre la guerra civil nos metíamos en el tema del exilio y Yolanda Guas, la profesora Yolanda Guas y también directora de cine, nos llevaba a Buñuel, al exilio mexicano. Eso ocurría en marzo. En el mes de abril dábamos un salto de género total y absoluto y nos metíamos con el cine fantástico español. ¿Existía eso? Pues sí, existía. Además existió de una forma muy interesante durante los años 60 y 70 y José Abad nos hablaba justamente sobre el fantaterror español y a partir de ahí comenzamos una serie de charlas en las cuales no solamente las personas que venían a hablar con nosotros o a dialogar conmigo y con todos ustedes que están aquí, conocían el tema porque lo transmitían, porque lo explicaban, sino que además trabajaban directamente dentro del medio, o trabajaban o habían trabajado. Era el caso, por ejemplo, de Isabel Royán, con la que hablábamos sobre música de cine español, y en concreto sobre música de cine fantástico. A continuación hablamos con un cineasta español y además muy concretamente granadino, que como os recuerdo, teníamos la oportunidad, cumplía 40 años haciendo cine, que era José Sánchez Montes. Con Lidia Peralta tuvimos la oportunidad de hablar, también otra directora y docente, sobre el cine a contracorriente español, sobre el cine documental, y también tenemos tipo de cine distinto al que habitualmente se estila o se ve en las salas comerciales. La penúltima sesión fue con Marian del Moral, donde hablábamos de una variante muy particular, también otra persona que no solamente se dedica a la docencia, sino también ha practicado la cinematografía, ha hecho documentales, y hablamos sobre la antropología. Y hoy cerramos con Julio Grosso, que también tiene la doble función. Por un lado es docente, por otro lado también ha participado haciendo documentales, trabajos para televisión, y por lo tanto también conoce muy todo el medio, todo lo que es el cine, no solamente el español, sino completamente digamos, el meollo andaluz, también desde el terreno de la producción. Y ahora, como ahora tendré oportunidad de leerle en su currículum, como responsable de Feeling Granada, digamos, de la plataforma que sirve para que cineastas de todo el mundo, y concretamente españoles, puedan venir a rodar aquí a Granada. Por tanto, de alguna forma cerramos ese recorrido planeando desde lo más general y desde el pasado hasta el presente, desde temas más generales a temas más concretos, como el que vamos a poder ver hoy. La idea, ya lo anuncio, es continuar justo a partir del mes de septiembre, no quizá con la intensidad que lo hemos hecho en este primer arranque, es decir, con 2 o 3 sesiones por mes, sino una por mes, pero mantenernos hablando y trabajando sobre cine español, al menos hasta justamente el momento en el que tenga lugar, pues de alguna forma esta actividad surge en relación a eso que tenemos justamente ahí, a los Goya y a la entrega de los Goya en Granada justamente el año que viene. Entonces, de alguna forma, llevarlo pues desde septiembre hasta enero, y luego ya, cuando acabe eso, hacer un pequeño paréntesis sobre el cine español y centrarlo en otros temas que comenzarán, pero mantendremos estos diálogos ya con otra temática diferente a partir del mes de marzo. Aprovecho para presentar a Julio, por si algunos que están aquí no lo conocen. Julio Grosso Mesa nace en la línea de la Concepción el año 72. Es doctor en Comunicación Audiovisual por la UGR y licenciado en Ciencias de la Imagen por la Universidad de Sevilla. Ha trabajado como realizador de televisión en el Centro de Producción de Canal Sur en Sevilla y dirigido documentales tanto para la Fundación Francisco Ayala como para el Centro José de Guerrero aquí en Granada. Como periodista, ha formado parte del gabinete de prensa de la Diputación de Granada y ha sido corresponsal en La Coruña y Granada del diario ABC. Actualmente sigue colaborando, y muchos de ustedes lo pueden leer, con artículos de opinión en el periódico Ideal.
Desde el año 2007 es profesor asociado de Realización y Dirección Audiovisual en la Facultad de Comunicación y Documentación de la UGR, donde imparte esta asignatura en el tercer curso de grado en Comunicación Audiovisual. También ha dado clases de otra asignatura del grado, del máster en Nuevos Medios y Periodismo Multimedia y en la Universidad de Bolonia y de Regensburg. Y desde el año 2020 es responsable de Film Granada, la oficina provincial de cine, que ha facilitado los rodajes en Granada de documentales, series y películas, entre ellos Secadero, de Rocío Mesa, Cerrar los ojos, de Víctor Erice, La Sociedad de la Nieve, de Juan Antonio Bayona, o muy recientemente, segundo premio de Isaki La Cuesta. Lo primero, Julio, felicitarte por este trabajo, por esta tarea y por haber conseguido que estas películas que tanto peso están teniendo ahora mismo se sacan en Granada. Y por supuesto, agradecerte el que nos acompañes para hablar pues, justamente de algo tan interesante y tan curioso, porque vamos a ver hasta qué punto eso existe o no, como es el cine andaluz. Julio, muchísimas gracias. Y bueno, la pregunta es clara: ¿existe cine andaluz? Pues muchas gracias, Juan de Dios, por la invitación y por tu trabajo de tanto tiempo al frente del Cine Club, que es encomiable. Y a vosotros y a ustedes por asistir hoy a esta charla. Yo he preparado una pequeña presentación Adelante. para ver si existe o no el cine andaluz o el nuevo cine andaluz. Ujú. Cuando planteamos el tema hace ya unos cuantos meses, estuvimos debatiendo si existía o no existía un cine andaluz como tal y un nuevo cine andaluz. Entonces yo he intentado hacer un pequeño estudio, un repaso, una revisión, una radiografía sobre el cine andaluz de las dos últimas décadas. Y a partir de ahí yo contestaré a esa pregunta y también me gustaría que al final de la charla, pues ustedes también contesten o den su opinión sobre si realmente piensan que hay un cine andaluz o un cine hecho en Andalucía o no. Ujú. Pues para empezar, si funciona bien, bien. Esa es la pregunta, ¿no? No sé si han visto esta película, si les suena ese fotograma con esos actores. Es una de las películas más destacadas del cine andaluz de las dos últimas décadas, de los últimos 25 años. Quizá el mayor hito del cine andaluz en los últimos años. Pero antes de eso, antes de llegar a esa película, que es La Isla Mínima, de Alberto Rodríguez, antes de llegar a eso, a nivel conceptual, este análisis o esta revisión tiene una parte bibliográfica, conceptual, académica, pero básicamente es una base experiencial, de mi experiencia personal y profesional en la industria audiovisual en estos últimos 25 años. A nivel de concepto, hubo un primer concepto de cine andaluz o de cine en Andalucía que surgió junto con la transición a la democracia en los años 80. En principio, el Festival de Cine de Huelva hizo un manifiesto reivindicando un cine andaluz, como se reivindicó un cine catalán, un cine vasco, en la época de la autonomía de las regiones. Y después, la Semana de Cine de Autor de Benalmádena volvió a hacer otro manifiesto en el que reivindicaba, entre otras cosas, un cine que promocionase o fomentase la identidad cultural andaluza. Además, una televisión andaluza, unos estudios de cine en Andalucía, en la universidad, etcétera. Ese fue un concepto, una definición que estuvo vigente durante los años 80 y parte de los 90. Ahora veremos, hay algunos cineastas y algunas empresas que intentaron poner en pie ese concepto. Más tarde, a partir del año 2000 aproximadamente, una asociación de escritores cinematográficos, ASECAN, que da unos premios anuales, hizo una redefinición de ese concepto y entonces empezó a hablar desde hace 24 años de cine andaluz como aquella producción o coproducción hecha desde Andalucía por una empresa andaluza, dirigida por un andaluz
guionizada por un andaluz y rodada en Andalucía. Esos eran los criterios que ellos empezaron a usar para seleccionar las obras audiovisuales en sus premios anuales. Eh, de esa primera definición o concepto, años 80 hasta el 97 puesto ahí por un motivo concreto, pues en realidad no existe, no podemos hablar, aunque hay algunos autores que hablan de un precine andaluz o de un protocine andaluz, pero no existe una industria como tal, no existe una producción estable de largometrajes cinematográficos desde Andalucía. Y hay algunos cineastas que actúan de una forma muy independiente, muy como francotiradores. Algunos con algo más de filmografía, como puede ser Gonzalo García Pelayo, Pilar Tábora, Juan Sebastián Boyaín. Algunos que están en Madrid y que se sienten andaluces y reivindican la identidad cultural andaluza, pero que siguen trabajando en Madrid en producciones eh, nacionales. Ese concepto primitivo del cine andaluz o del cine andaluz, lo que intentaba era un poco, aparte de reivindicar esa identidad propia, autonómica, era desterrar esa imagen folclórica típica de la Andalucía que habíamos visto en el cine anterior, de la etapa anterior, digamos, previa a la democracia. Igual que a nivel nacional también se intentó dejar a un lado pues la españolada, ¿no? Como todos sabemos más o menos lo que era la españolada, pues la andaluzada o la aparición de folclórica en películas, flamenco, sevillana, copla, etcétera. Ahí hay algunos ejemplos de algunas productoras que tuvieron importancia en su momento. Eran productoras que hacían cine y hacían televisión y hacían vídeo corporativo, industrial. Alguna de sonará, la última, Ático 7, es una productora de Granada que fundó José Sánchez Montes hace justo 40 años, que empezó haciendo televisión, vídeo y después se pasó al cine. Maestranza Field es una productora que sigue existiendo, de Antonio Pérez, el productor de Sola, que ahora hablaremos de ella. Y después hay otros productores de otras empresas que han ido desapareciendo con el paso del tiempo. Eh, ¿Qué ocurre en el año 97? Yo fui testigo de esto que les voy a contar. En el año 97 ya estaba Canal Sur emitiendo televisión y radio, había empezado en el año 89, había profesionales trabajando en Canal Sur que querían hacer aparte de televisión cine. Estaba el CAT, que era el Centro Andaluz de Teatro, con sede en Sevilla, que formó a muchos directores de escena y muchos actores en los años 90 que después han dado el salto al cine. Estaba la Facultad de Ciencias de la Información, que fue la primera que se hizo en Andalucía, de la Universidad de Sevilla, donde una parte de estos señores que ven ahí en esa diapositiva estudiaron. Estaba un instituto de formación profesional también en Sevilla, Néstor Almendro, donde estudiaron otros, algunos de ellos. Y hubo una primera productora pequeñita, muy, muy pequeña, que formaron estos 5 señores que hay aquí, bueno, 5 señores y una señora, estas 5 personas formaron una cooperativa que se llamaba Letra M Producciones. No los conocen, supongo. Paco Baños, Alberto Rodríguez, a este sí lo conocen. Dani de Zayas, técnico de sonido. Álvaro Alonso, productor. Y Ana Rosa Diego. Fueron 5 cooperativistas que hicieron una productora, trabajaban algunos de ellos en Canal Sur y querían hacer cortos. A ellos se le unieron Mariano Agudo, que también estudió en la Facultad de Ciencias de la Información, Santiago Amodeo, Santi Amodeo, que fue el que hizo el primer largo codirigido con Alberto Rodríguez, Jesús Ponce, que venía del IES Néstor Almendros, Alex Catalán, un director de fotografía muy reconocido ahora, que empezó como cámara en televisión española en Andalucía,
y Gervasio Iglesias, que también trabajaba en Televisión Española, Andalucía, en aquella época. A esta generación, estos son los principales, pero hay muchos más, claro. Esta generación de jóvenes cineastas que se unieron y que tuvieron como apoyos esas instituciones o esos centros docentes, se les llamó Generación Cinexin, porque hicieron una tanda de cortometrajes rodados en Andalucía con una cámara de 16 milímetros que compró el padre de Alberto Rodríguez, a una cámara antigua que hacía los noticiarios de cine de Televisión Española y que el padre de Alberto Rodríguez trabajaba en Televisión Española en Sevilla y le compró la cámara, que estaba ya en desuso, a la empresa. Y con esa cámara de 16 milímetros y con un rollo de 3 minutos, rodaron una serie de cortometrajes en el año 97 y 98. Y ese fue un poco el despegue. Piensen lo que es rodar con una cámara de 16 milímetros, casi sin medios económicos, sin recursos, con poca producción y con mucha ilusión. Ojalá yo tuviese alumnos ahora con esa ilusión para hacer cosas casi imposibles. Ahora es muy fácil rodar, hay cámaras digitales, cámaras pequeñas, eh, que cuestan poco dinero, se puede editar en un portátil, pero en aquella época hacer cine era muy costoso, había que rodar en un rollo que duraba 3 minutos, aprovechar esos 3 minutos, después mandar ese rollo a revelar, después positivar, después montar. Era una historia. Tú me has contado antes que llegaste a compartir piso con, con alguno de ellos, por tanto me imagino que tú este proceso no solamente lo cuentas, sino porque ha vivido y a lo mejor hasta el rodaje de uno de los cortos. Sí, yo fui compañero de algunos de ellos, de Álvaro Alonso, de productor, y de Alberto, y viví durante una época en la propia productora Letra M, que tenía un chalecito a las afueras de Sevilla y tenía una parte que era vivienda, era la vivienda de Álvaro, y otra parte que era la oficina de producción de la productora. Entonces, aquello era un galimatías, porque allí yo trabajaba entonces en la tele y allí, pues, cuando yo llegaba a trabajar, pues había reuniones de producción para, para plantear los cortos y después lo siguiente a los cortos, ¿no? Entonces, conozco eso de primera mano y sé que fue una cosa como muy, con mucha ilusión, con mucha vocación, muy amateur, eh, sufragada por los pequeños sueldos que íbamos ganando trabajando en televisión o en vídeo, o con vídeo corporativo, etcétera. Pero con mucha energía y con muchas ganas, ¿no? Ese era un centro operativo, la productora de M. Otro centro operativo era un bar que había en la Alameda de Hércules, donde se gestionaban todas esas ideas entre cerveza y cerveza o copa y copa. Entonces, yo viví, afortunadamente, viví esos comienzos, ¿no? Que parecía que no iban a llegar a ningún sitio, porque en realidad eran como un juego de gente muy joven, de veintitantos años, que tenía muchas ganas de hacer cine, pero en aquel momento no se hacía cine, ni había un apoyo de ningún tipo para hacer cine en Andalucía. Había que irse a Madrid o a Barcelona. De hecho, la gente que quería hacer cine, los más sensatos, se iban a Madrid, a la Facultad de Madrid, o a la antigua Escuela de Cine del Estado, del Ministerio, fue a la Facultad de Ciencias de la Información de Madrid o a Barcelona. Pero nadie que quisiera hacer cine se quedaba en principio en Andalucía, en los años 90. Eh, ¿Qué pasa 2 años después de que surja esa generación y hagan los primeros cortos? Pues que otro trabajador de Canal Sur, que era un cámara, que se llamaba Benito Zambrano, que había hecho una formación en la Universidad de Cuba, de San Antonio de los Baños en Cuba, y había hecho un guión allí, pues vino a Sevilla, volvió y empezó a mover el guión por un montón de productoras, se fue a Madrid, le dijeron que no 1000 veces, el guión era el de Solas. Y al final consiguió convencer a un productor de una productora de las pocas que había, entonces, Maestranza, Antonio Pérez, y ese productor le dijo que, venga, vamos a hacerlo.
y consiguieron un presupuesto bastante considerable para la época, año 98, 99, que fueron 120 millones de pesetas, al cambio 720.000 euros. Esa película, que era una película un poco también a la aventura, porque este hombre no había hecho ningún corto antes siquiera. Los de Cinexin habían hecho cortos, incluso un par de cortos. Alberto, Santi, Álvaro. Pero Benito Zambrano no había hecho nada. Había hecho tele y un curso en Cuba. Pero tiraron para adelante. Esa película se estrenó en marzo del 99, se rodó en el 98 y casi alcanza el millón de espectadores. Eso fue el primer hito, digamos, histórico del cine andaluz. O sea, una película hecha en Andalucía, rodada en un pueblo de Sevilla, con producción 100% andaluza, con un director, guionista, guion original andaluz, con actores andaluces, 1 millón de espectadores. Fijaros la recaudación mm, no triplica, sino mucho más el presupuesto original. La película tuvo mucho éxito, se distribuyó en 30 países y estuvo nominada a 11 premios Goya. Primera vez que una película andaluza alcanza, alcanza los Goya con tantas nominaciones, ¿no? También tuvo un premio del público en la Berlinale. Esta es una foto de la gala de los Goya, donde consiguió 5 Goya de las 11 nominaciones. 5 Goya artísticos, 3 de interpretación, los 3 actores que ven en la foto, entre ellos María Galeana, después muy conocida, muy popular, y 2 Goya artísticos, guión original y dirección novel, Benito Zambrano. Y paso un poco a la experiencia, a las batallitas del Eso te abuelo. iba a decir que tú también puedes contar esa batallita porque tú estabas allí. Yo estaba ese día en Barcelona en el mes de enero del año 2000. La primera vez que los Goya salen de Madrid y la hacen en Barcelona, ahora es más frecuente, ahora van a venir a Granada, han estado en Sevilla, en Valladolid, pero en aquella época siempre se hacían en Madrid. Y no sé por qué aquel año se hizo en Barcelona. Entonces yo trabajaba en Canal Sur, me mandaron como realizador a hacer un reportaje de esta película que era andaluza y que era como, bueno, vamos a ver si esta gente está muy nominado a hacer un seguimiento, ¿no? Y sorprendentemente, porque nadie pensaba que lo que pasa en los premios Goya es que a veces te nominan, en los premios Goya y en otros premios, que te nominan con muchísimas categorías y después no consiguen nada, te vas de vacío, ¿no? Eso es muy habitual. Pues en este caso, pues se llevaron cinco premios Goya, competía con una película de Almodóvar, que fue la que se llevó los premios grandes, digamos, Todo sobre mi madre, de ese año. Pero salimos de allí, del sitio donde se hizo la gala, como los triunfadores de la noche, porque claro, Almodóvar ya se sabía que iba a ganar lo que fuera, pero una película andaluza, 5 Goyas, fue un poco sorprendente. Eso fue un hito clave que después hizo que se moviese todo. Digamos que ese fue el gran terremoto que ocurrió entre el año 99 con el estreno y el año 2000 con los Goya, para que de repente el propio productor de la película, el director y una parte importante del sector cultural de Andalucía le exigiese a la Junta de Andalucía en aquel momento, a Canal Sur, que apoyasen el cine hecho en Andalucía. Ahí tenía el tráiler, ¿no? Ahí tenía el tráiler que Vamos a poner el trailer. además nos permite ver una serie de actores que Sí, después se han convertido en actores muy habituales del cine español. tenemos el trailer, es verdad. No se ve muy bien porque es de hace 25 años. Muchas gracias, doctor. No se preocupe, ¿eh? La operación ha ido bien. Cuando salga de la anestesia, le haremos un reconocimiento. Si usted quiere, para quedarse muy tranquila, llame esta noche que la enfermera le diga cómo se encuentra. Y otra cosa, le prohíbo que se quede ni una noche más. A ver si la que va a caer enferma va a ser usted. Venga, vámonos, por favor. Con Dios.
Vamos a entrar un momento en el bar a pedir el número de teléfono. Conozco al dueño y luego cuando llame al hospital lo deja para que la puedan localizar para su pasar. Entra tú sola. ¿Y usted por qué no entra? Hay muchos hombres. Esto no es el pueblo, madre. Por suerte no es el pueblo. Por ejemplo, aparte de ellas dos, Antonio Dechen, que después uno de los habituales ya, una de esas caras habituales en el cine español, yo creo que ahí fue la primera vez que lo vimos, o poco más o menos, vamos. Bueno, fue uno de sus primeros papeles. Sí. Hola a todos, buenas noches. Bueno, amigos, directamente. Si quieres, Ese era el Goya ese era el- a María Galeana. Bueno, ahí hay actores que eran poco conocidos y que no eran actores porque tenían la actuación como un segundo oficio. María Galeana era profesora de instituto de historia y empezaba a hacer papeles de teatro y pequeñas colaboraciones. Y este es su primer papel importante, protagonista, a punto de jubilarse. La chica, Ana, era presentadora del Tiempo en Canal Sur y conocía a Benito de ser compañero de ella. Antonio Echén trabajaba en el teatro en Sevilla, venía de una escuela de teatro importante y hacía teatro, pero tampoco era muy conocido a nivel de cine y mucho menos a nivel nacional. Eh, bueno, fue casi un milagro, o sea, un milagro que de repente un cámara de Canal Sur que hace un curso en Cuba salga un guión que nadie quiere, que de repente un productor acoge y que usen actores que no son muy conocidos y que la película tenga el éxito, el impacto que tuvo a nivel social. La habéis visto todo, supongo, sabéis más o menos la historia que cuenta. Un cine social, ¿no? Pero ambientado en Andalucía, ¿no? Con una realidad, digamos, de un pueblo, de la ciudad, de una madre, una hija, en fin, un padre, un maltratador, etcétera. Fue realmente un milagro y un éxito inesperado. Aparte de Solas, eh, yo también quiero mencionar una película que es muy desconocida, pero que fue muy importante justo al año siguiente, que se llama El Factor Pilgrim. Una película independiente, si veis el presupuesto, con no bajo presupuesto, sino extra bajo presupuesto, 18.000 euros, 3 millones de las antiguas pesetas, eh, rodada, producida, dirigida por una parte de esa generación Cinexin, que cuando hacen dos o tres cortos se animan, se calientan y dicen, vámonos a hacer un largo. ¿Dónde? A Reino Unido. ¿Cómo? Pues en una furgoneta, 10 personas, con un guión original. Entonces se van y hacen una película durante el verano con los ahorros propios de cada uno, con las vacaciones propias de cada uno de sus respectivos trabajos, con actores también no profesionales, sin permisos de rodaje, etcétera, y hacen esta película, también en 16 milímetros, con la misma cámara que hacían los cortos. Esta película intentan después distribuirla, contactan con una productora de Madrid, con José Antonio Félix, que es un productor ya consolidado en Madrid, les gusta, empiezan a moverla, la llevan al Festival de San Sebastián, gana una mención del jurado, se estrena en algunos cines, pero sobre todo lo que permite es que ese pequeño grupo escindido de la generación Cinexin consiga un contrato para una primera película ya en serio, profesional, con la productora de Madrid, con el productor de Madrid. Es como si dijéramos un paso hacia adelante desde un corto hecho casi sin recursos, una película de bajo presupuesto hecha en vacaciones de verano, a una primera película ya con una producción más o menos solvente, ¿no? El productor, José Antonio Félix, de Atípica Films, le contrata
una película con cada uno de los dos directores, que son estos dos, Alberto Rodríguez y Santi Amodé. Y entonces Alberto hará el traje y Santi hará astronautas. Cada uno por separado ya, con su producción, y a ver qué pasa, ¿no? Bien, a partir de ese momento, de Solas y del factor Pilgrim, se produce un cambio, una respuesta, una reacción institucional. Y la Junta de Andalucía, Cultura, que daba poco dinero para hacer cortos, empieza a crear una línea de financiación para largos andaluces. Canal Sur, que no daba dinero, empieza a dar dinero para hacer películas. Algo que ahora parece muy consolidado, pero que en aquella época no existía, era algo insólito. Entonces, esa presión de Solas, por un lado, y de esta generación de gente joven, por otro, que tenía contacto en Canal Sur y en la Junta, hacen que se pongan las pilas, más o menos, la Junta y Canal Sur, y empiecen a financiar cine andaluz a partir del año 2000. Aparte de eso, en paralelo, pues hay un movimiento de asociaciones que se va creando. Aquí hay algunas que yo he señalado ahí. Una primera asociación andaluza de mujeres en el cine y en el audiovisual, AMA, una asociación de productoras de cine. Realmente ha habido varias asociaciones de productoras, esta es la última que existe. Y al final del trayecto, de ese trayecto institucional de asociaciones, está la creación de una academia de cine de Andalucía, de la cual tenemos hoy aquí sentado con nosotros a Manuel, que es el vocal de Granada de la Academia de Cine. Se creó hace 4 años, también como una forma de cohesionar el sector. Es decir, ahora ya, en el 2024, tenemos todo eso. Tenemos financiación pública por parte de la Junta, por parte de Canal Sur. Ahora diré algunas cifras. Asociaciones que antes no existían, de técnicos, de directores, de productoras, y una academia que ejerce de paraguas para todo el cine andaluz, donde son miembros, pues todos los cineastas técnicos, profesionales del cine andaluz, y que convoca todos los premios, todo año unos premios que se llaman los premios Carmen, que han cumplido ya 3 ediciones. Aparte de eso, pues van surgiendo, gracias a la financiación pública, van surgiendo nuevas productoras. Algunas sobrevive, Ático 7 en Granada, Maestranza en Sevilla, Intermedia en Sevilla, y van surgiendo pues nuevas productoras. Ahí hay unas cuantas que están en activo, algunas tienen 20 años ya. Esta de la izquierda es La Claqueta, la que ha producido Secadero, la película de Rocío Mesa y muchas películas durante estos últimos 20 años. La Zanfoña, que es la productora andaluza que coproduce las películas de Alberto Rodríguez, eh, ese señor que salía antes en una diapositiva anterior, este señor de aquí, el productor Gervasio Iglesias, el dueño de la Zanfoña. Aralan es la coproductora de Segundo Premio, la película de Isaac y la Cuesta que podéis ver todavía en sala. Pecado File es la coproductora de la película de Víctor Erice. Sarao File es una productora de documental. Hay más. Estas son algunas. Estas productoras han surgido en los últimos 20 años. Antes no existía. ¿Y qué ha pasado a nivel de producción en estos últimos 20, 22 años? Pues año 2000, esto es el registro del Ministerio del ICA, 2 películas producidas por empresas con sede en Andalucía. Y fijaros cómo ha ido creciendo el gráfico hasta el año 2022, 51 películas de largometraje. Ahí está incluido ficción y documental. Como se dice ahora, es un crecimiento exponencial de la producción. ¿Por qué? Básicamente por la financiación pública, pero también porque esas productoras, estas productoras que he puesto aquí, empiezan a coproducir con empresas de Madrid, Barcelona, País Vasco, Galicia, etcétera.
De hecho, eh, una película que se acaba de rodar y que está en montaje sobre Gila, el personaje de Gila, está coproducida por una productora andaluza con la productora catalana que hizo Asbestas y Robot Dreams. O sea, estamos ya a un nivel de coproducción bastante considerable. Eh, Eso a nivel industrial. Mayor número de producciones, nuevas productoras, apoyo institucional, asociaciones. A nivel técnico-artístico, porque el cine siempre es una doble, ¿no? Un doble vínculo, ¿no? Naturaleza artística e industrial. A nivel de cineastas, de arte, de talento, de creatividad, ¿qué se puede destacar en el cine andaluz de estas 2 últimas décadas? Pues yo personalmente destacaría estos 3 directores. Son los 3 andaluces y son los que tienen una filmografía y una trayectoria bastante sólida y bastante estable, con sus diferencias entre uno y otro. Zambrano, que fue el pionero, el que hizo Solas, ha hecho, quizá el que menos películas haya hecho de los 3, creo que ha hecho 6 o 7 películas, vinculadas a Andalucía, rodadas en Andalucía, con temática andaluza, estas 3, Intemperie, la última que se rodó en Granada, en la zona norte de la provincia, Orce, Galera, todo eso, una adaptación de una novela de un escritor andaluz también. Eh, Ha hecho otras películas que no tienen nada que ver con Andalucía, y también con productoras de fuera de Andalucía. Hizo una serie también con Antena 3, Padre Coraje, también basado en un hecho en Andalucía. Pero bueno, es un personaje que yo creo que tiene que tener que tiene ya su sitio en el cine andaluz, si es que existe un cine andaluz, o en el cine español. Después está Martín Cuenca, que es un almeriense que está afincado en Madrid, que estudió en Granada, no estudió cine porque no había cine en Granada, estudió en filosofía y letras, pero después se fue a Madrid y se dedicó al mundo del cine. Tiene una productora que se llama La Loma Blanca, con un socio, y este hombre ha hecho más películas que Zambrano y además tiene una característica muy singular, y es que cada película de las que hace está localizada en una provincia andaluza. Pues no sé si lo habéis visto, pero Caníbal, Granada, ¿no? Antonio de la Torre, ese sastre que tenía unos gustos culinarios particulares, ¿no? El autor, este señor que quiere ser escritor y no sabe cómo conseguirlo, pues está rodada íntegramente en Sevilla. La hija, este matrimonio que no tiene hijos, pero que quiere adoptar la hija de una chica de un centro de menores. Eso está rodada en Jaén, en Cazorla. Y esta última que está rodada en Cádiz. Rodaje, localización, coproducción, dirección, guión, cumpliría todos los requisitos de una película andaluza, ¿no? Y para mí el mayor cineasta hasta ahora del cine andaluz, si existe el cine andaluz, que es Alberto Rodríguez. Alberto Rodríguez tiene 9 películas, la novena la está haciendo ahora. Eh, Le pasa como a Zambrano, hay películas que tienen vinculación con Andalucía y otras que no. Por ejemplo, El hombre de las mil caras. Por ejemplo, Modelo 77. Pero están coproducidas desde Andalucía, la mayor parte de ellas, y están rodadas en Andalucía, incluso Modelo 77, que está rodada a los exteriores en Barcelona, pero todo el trabajo de interiores, de estudio, está rodado en Sevilla. Películas que están rodadas y que cuentan historias particulares, pequeñas historias andaluzas, pues Siete Vírgenes, para mí una gran película, quizá pasó un poco, ya pasó un poco desapercibida ya con el paso del tiempo, pero una gran película, Grupo 7, el thriller policíaco sobre la Expo del 92, y la gran triunfadora es La Isla Mínima. eh, Fijaros en el presupuesto,
de producción de La Isla Mínima. Fijaros en la recaudación, casi dobla el presupuesto. Estos son datos oficiales del Ministerio, del ICA, solamente de taquilla. Plataformas van aparte. Fijaros el número de espectadores, consigue sobrepasar el número de espectadores de Solas, que casi alcanza el millón. Este supera el millón. Y fijaros el número de premios Goya. Este es el segundo hito del cine andaluz en estos últimos 20 años. El triunfo absoluto en público, en crítica y en premios de La Isla Mínima. También obtuvo el premio del público de la Academia Europea del Cine. Aquí hubo Goyas técnicos y Goyas artísticos. Aquí, fijaros la cantidad de gente que se llevó un cabezón en esa gala. Ese hito ya es difícilmente igualable. Yo creo que pasarán muchos años. Es como el rodaje de Bayona en Granada. Pasarán años y décadas hasta que venga a Granada un director, una productora y esté 3 meses rodando una película. Pues yo creo que La Isla Mínima es como un poco el top, el techo del cine andaluz. O al menos lo va a ser durante un tiempo. Después hay una serie que habéis visto, supongo, o conoceréis de oídas, La Peste, Movistar, también recrea la Sevilla del siglo XVI. No es una película, pero es como si fuera una película. Por además, el coste de producción era altísimo, 1,5 millones de euros por capítulo. Modelo 77, que hablaremos un poco después de ella. Y esto es el rodaje de su última película que está ocurriendo ahora, en este preciso instante. Están ahora mismo rodando en Huelva, en la refinería de Cepsa en Huelva, una película sobre buzos andaluces. Esa es la última película de Alberto Rodríguez. Aparte de Alberto, Martín Cuenca y Zambrano, haciendo una revisión, un repaso por provincia, he encontrado al menos 2 cineastas con al menos una película de largometraje en cada provincia, excepto en Jaén. Excepto en Jaén, ¿vale? No sé por qué, no sé cuál es el motivo. Pero en el resto de provincias hay al menos 2 cineastas. En algunas hay más. Yo he señalado aquí algunos por si os suena. Esto en Almería, un largo de ficción y un documental. En Cádiz, una película de ficción de un algecireño sobre una historia localizada sobre la infancia de los años 80 en el campo de Gibraltar. Un jerezano que ha hecho ya 2 películas, esta es la más conocida. También una pequeña historia social. Si tuviésemos que señalar alguna etiqueta que caracteriza al cine andaluz, podría ser pequeñas historias de carácter social con pocos personajes. Eso tiene también su justificación. Si trabajamos con 2 personajes o 3, pues es más barato que si trabajamos con, ¿no? Como Modelo 77, ¿no? Techo y Comida fue una película también con bastante éxito, que le permitió hacer un segundo largo, La maniobra de la tortuga. Fijaros que aquí ya estos cineastas son más jóvenes. Los que hemos visto antes eran de los 60, 70 y estos ya son de los 80. Están una década por debajo normalmente de los primeros. En Córdoba también hay 2 cineastas que han hecho bastantes cosas, sobre todo documental, alguna ficción, pero sobre todo Gerardo Olivares está afincado en Madrid y hace bastante documental. Y este cordobés, que hemos estado hablando antes de él, se fue a Estados Unidos y allí ha hecho un par de películas y alguna serie que ha triunfado y ahora ha vuelto a hacer esta película que es de este año pasado. En Huelva, pues Antonio Cuadri es un realizador de televisión que trabajó en los comienzos de Canal Plus, en los arranques del canal, con todos los programas culturales que había, lo más Plus, entre otros, y que dio el salto después a la dirección. Ha dirigido varios largometrajes, entre otros este.
ambientado en Huelva, y Manuel Martín, que es un socio de La Claqueta y es a la vez director del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, que también ha hecho varios documentales. En Málaga, esta película seguramente os sonará, sobre una historia de Semana Santa, algo poco habitual, comedia, mm, no folclórico, sino más bien comedia. Esto es un thriller de Magdalena Astorga, que ha hecho un par de películas también, una profesora de imagen y sonido de un instituto de Málaga. En Sevilla hay bastantes, hay más de 2 y más de 4, porque Sevilla ha sido, como antes hemos hablado, digamos, el gran centro de producción del cine y el audiovisual, y sigue siéndolo. O sea, si en un momento dado se puede confundir cine andaluz con cine de Sevilla, no habría ningún problema, porque durante unos años la única producción, los únicos directores y técnicos cualificados estaban en Sevilla, ¿no? Ya quizá eso va cambiando lentamente. Fernando Franco, un conocido montador de cine, por ejemplo, el montador de Robot Dreams, la película de Pablo Berger, o de Blancanieves, que ha hecho ya 2 largometrajes, ha dirigido 2 largometrajes. No me acuerdo del nombre del segundo. La consagración La construcción de de la la primavera. primavera, del año pasado, o de hace 2 años. Y Santi Amodeo, que es el que compartió dirección en El Factor Pilgrim con, con Alberto, que viene del mundo del teatro y que ha hecho también varias cosas. La última de ellas, esta película sobre la adolescencia en Andalucía, Las Gentiles, se estrenó en Madrigal hace un par de años. Más cineastas de Sevilla, pues esta película se acaba de estrenar esta semana, es también de La Claqueta, de una script de ayudante de dirección que ha dado el salto a la dirección. Y esta película también os sonará, ¿no? También un tema social, 2 personajes, un drama, ¿no? Interior, etcétera. Bien, en Granada, ¿qué hay en Granada? Pues no hay poco, no podemos quejarnos, hay más que en Jaén. Sorpresa. Y menos que en Sevilla, ¿vale? Pero estamos ahí a un buen nivel. Tenemos a José Sánchez Montes, que todos conocéis, que lleva 40 años de profesión, con varias productoras y con varios trabajos, vídeo, televisión, la televisión que se hizo en el Canal 2 Andalucía cuando nació en el 98, todos programas culturales, vídeos corporativos, documental. José Sánchez Montes ha hecho en cine principalmente documental, ¿vale? Estos son 3 documentales. Hace poco estuvimos en el preestreno del último, sobre la Zambra. Son documentales, digamos, siempre centrados sobre un tema que es el que le interesa, que es el flamenco. Y también a partir de la relación personal con la familia Morente, ¿vale? Y con los flamencos del Albaicín y del Sagromonte, ¿no? Eh, por ejemplo, Omega estuvo nominado a Mejor Documental de los Goya, ¿vale? Fíjate, Manuel Sicilia, el vocal de la Academia de Cine de Andalucía, en el terreno de animación, que es un terreno que parece que es una cosa un poco ahí que va al margen de la acción real, ¿no? Pero en realidad es cine y se hace también en Granada. Manuel, pues tuvo una productora importante que era Candor Graphics, que os sonará, que hizo pues estos proyectos. Este corto, que estuvo nominado, si no me equivoco, a Mejor Corto de Animación en los Oscars americanos. Él fue el productor de ese corto. El Lince Perdido, que ganó el Goya al mejor largo de animación, ¿no? Y Justin, que fue la película de animación de mayor presupuesto de aquel año en España y de muchos años por delante y por detrás, ¿no? Y después Manuel sigue haciendo animación con Rocking y con coproducción con otras empresas. Y es también nuestro segundo cineasta de prestigio en Granada. Aparte de estos dos, pues hay otros que pertenecen, digamos, a otro tiempo, gente que está en Madrid. Yo no he contado a
Miguel Hermoso, por ejemplo, que también es de Granada, que creo que ha hecho toda su carrera en Madrid, aunque tiene alguna película que podría considerarse andaluza, como La Luz Prodigiosa, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, es producción de Madrid, equipo de Madrid, etcétera. Chus Gutiérrez, que también está en Madrid, pero sí ha hecho un poco más de temas y de producción andaluza, en concreto un largo Poniente, al menos, y un documental sobre el Sacromonte, y Rocío Mesa, que es una nueva cineasta que ha hecho por ahora una película, Secadero, que todos habéis conocido, habéis visto en el Madrigal, porque estuvo 2 meses y medio, etcétera, ¿no? Eh, Hay otros cineastas que todavía están en el proceso de preproducción de su primera película, pero digamos que estos cuatro son los cineastas consagrados y nuevos, o habría tres consagrados, que serían Chu Gutiérrez también, y una nueva que es Rocío, que pertenecen al ámbito de Granada. Después, el cine andaluz es muy diverso, o sea, aparte de esos dramas de dos o tres personajes, pues hay otras cosas, como por ejemplo esto, ¿vale? Esto que hace Paco León con producción de Álvaro Alonso, que es una comedia, o esto que hace Alfonso Sánchez con Mundo Ficción, que tiene es una saga, que tiene como varias películas. Es decir, hay un momento dado en el que el cine andaluz, aparte de hacer dramas como Intemperie o dramas como Sola o como La Isla Mínima, empieza también a tocar otros géneros, lo cual es muy positivo. Salgan mejor o peor las películas, tengan más o menos taquilla, en un momento dado en el que uno empieza a abrir el abanico y pensar que se puede hacer una comedia andaluza, ¿no? Como la de la Semana Santa o como esta de aquí, y que puede tener cierta repercusión, pues yo creo que es un paso más allá, ¿no? Y después, yo no hablaba aquí, pero hay una gran producción de documental. Este sería uno de ellos, de Laura Hoffman, que ha dirigido tres documentales muy interesantes, con buena producción y con buenos resultados en crítica y también en candidatura a premios. Este estuvo nominado a los Goya también, Los Días Azules, sobre el exilio de Antonio Machado. Eh, y ya acabando un poco, para dar paso a preguntas y tal, pues yo he traído aquí las dos películas de las que dan título a la charla, ¿no? Fijaros un poco en las cifras y en los premios y tal. Fijaros, hemos pasado de Solas en el año 99 con menos de 1 millón de presupuesto a Modelo 77 con 7,5 millones de presupuesto. Pero fijaros lo que pasa aquí. Esto es cifras oficiales del ICA. Recaudación solo en cines, ¿vale? Lo que esto consigue en plataformas, en Movistar, en Prime o en Netflix, no lo sabemos porque es un misterio. Pero, fijaros, en el año 99, hace 25 años, esto recaudó, pues fijaros, 3,5 millones. Y esta película, con mucho más presupuesto, pues recaudó mucho menos. ¿Cuánto consiguió? ¿Cuántas suscripciones? ¿Cuántos suscriptores nuevos? ¿Cuántos visionados consiguió en Movistar, que era la productora principal telefónica, Movistar, de la película? No lo sabemos, ¿vale? A nivel de premios, pues las dos tuvieron 5 premios Goya y algunos premios más. Los premios Carmen, aquí arrasó, los premios Carmen de la Academia de Andalucía, el premio ASECAN y el premio de Berlín. ¿Qué diferencia a simple vista hay entre unos premios Goya y otros? Los de Barcelona y los de Sevilla con 23 años de diferencia. Pues que estos premios son premios artísticos. Intérpretes, guión, dirección novel. ¿Y de aquí conocéis a alguien? Son premios técnicos. Dirección de arte, dirección de vestuario, dirección de producción, maquillaje, peluquería, efectos especiales.
y son andaluces. Todo esto son andaluces. ¿Qué significa eso? Pues que hemos dado un salto industrial barra artístico muy considerable. Y es que todos estos, que son andaluces, están trabajando ya a nivel nacional a primer nivel. Este hombre, por ejemplo, es el director de arte de la película Segundo Premio de Isaac y la Cuesta. Esta señora es la directora de producción de ficción de Movistar. Todas las películas de Movistar que se hacen ahora pasan por ella. Entonces, el cine andaluz ha pasado de ser un milagro, algo casual, basado en el talento de un director y 3 actores, ¿no? En estado de gracia, a algo más potente, que empieza a exportar técnicos profesionales y que empieza a coproducir a un buen nivel con productoras mucho más fuertes que las que hay en Andalucía. O sea, yo creo que Modelo 77 sería como el comienzo de una segunda etapa en ese nuevo cine andaluz, si es que existe el cine andaluz y el nuevo cine andaluz, ¿no? Y ahora vuelvo a la pregunta inicial, ¿existe un nuevo cine andaluz o no existe? Me gustaría conocer vuestras opiniones, pero antes de nada yo voy a dar solamente evidencias. No digo que exista o que no exista. Estos son hechos, ¿vale? En estos 22 años se ha aumentado, se ha incrementado exponencialmente la producción. Si recordáis el gráfico anterior, de 2 a 51 películas de largometraje. Eso gracias al dinero público de todos nosotros, a través de la Junta, y a través de esto que es muy importante. Estos son datos del 2023. Canal Sur ha invertido, Canal Sur tiene obligación como canal de televisión de hacer una inversión de un porcentaje de su ingreso en producción europea, ¿vale? El año pasado invirtió 7,5 millones en 45 películas, repartido en 45 películas, de ellas 24 de ficción, 21 documental. ¿Eso es mucho dinero? Hombre, si lo comparamos con esto, es el presupuesto de Modelo 77. No es mucho dinero, pero ayuda bastante. Además de esa inversión pública de Canal Sur, yo creo que después de estos 22 años, 25 años, siendo un poco generoso, pues sí hay una marca que interesa a nivel político, a nivel administrativo, que es Cine Andaluz. Y bajo esa marca, pues operan productoras, actúan canales de televisión como Canal Sur, la usan políticamente en un momento dado para eh, vender eh, los resultados, los objetivos a nivel político, cultural. Yo creo que existe una marca, no sé si existe Cine Andaluz, pero existe una marca que es Cine Andaluz. Y ahora con los premios Carmen de la Academia, todavía más. Por tercer evidencia o hecho, los técnicos de Andalucía de ahora no tienen nada que ver con los de hace 25 años. Hace 25 años estábamos jugando ser técnicos de cine. Y ahora hay técnicos solventes que ganan Goyas y que se los disputan las productoras y los directores a nivel nacional e internacional para que trabajen en sus proyectos. Por ejemplo, Alex Catalán, que no olvidemos que era un cámara de televisión española antes del año 97 y que ahora es un director de fotografía muy afamado, muy reconocido. Entonces, hay un tejido profesional de técnicos, también de empresas proveedoras,
que hacen que se nos tome más en serio que hace 20 o 25 años. Y después, como último hecho o evidencia, yo diría que existe una generación o dos, posiblemente una de los años 70 y otra que viene detrás de los años 80, que forman un núcleo heterogéneo de cineastas, hombres y mujeres, que han hecho películas o que están haciendo películas y que se dedican exclusivamente a eso, que no compaginan como al principio en la generación Cinesin el trabajo en una televisión, una productora de vídeo, haciendo un vídeo, y el trabajo de hacer un largo, sino que se dedican expresamente a trabajar en cine. A lo mejor unas veces dirigen, otras veces son ayudantes de dirección, o script, o ayudantes de producción, y otras veces son directores de producción, pero viven de esto, técnicos y cineastas. Entiendo por cineasta el concepto más clásico de director, guionista, ¿no? Autor. Estas son las 5 evidencias que yo eh, he analizado y he visto, independientemente de que exista o no un cine andaluz o un nuevo cine andaluz. Eso ya es cuestión eh, de debatirlo o de matizarlo, ¿no? Bueno, Julio, lo primero, muchísimas gracias. Fantástico. Yo creo que un acercamiento a algo que me incluyo el primero, tenía un conocimiento general, pero no tan pormenorizado como tú acabas de hacer. Y a la pregunta del millón de existencia andaluz, yo creo que a lo mejor había que empezar pensando que el concepto de cine andaluz o de cine catalán o de cine vasco no puede ser el mismo que además, como Manuel Trenzado que está aquí y que él conoce muy bien esa época de la transición, lo que antes se entendía por un cine un cine de un sitio concreto. Un cine de un sitio concreto que era aquel que de repente representa una idiosincrasia de esa zona, etcétera, etcétera. Entonces, cuando se hablaba de cine en catalán, pues era el cine catalán, el cine hecho Cataluña, que hablaba de Cataluña, etcétera. El cine vasco exactamente igual. Antes lo hablábamos, cuando se hablaba de cine andaluz en los años 70, 80, hablábamos de qué? De Sevilla. Era Sevilla, Sevilla, Sevilla. Y parece que estoy cantando. Eh, Directamente era Sevilla y era justamente Gonzalo García Pelayo y su película ambientada en Sevilla. Quizá a lo mejor habría que empezar a pensar que cuando hablamos de cine andaluz o de nuevo cine andaluz, ya no estamos hablando de películas que tengan un contexto concreto, que hablen de una identidad concreta, porque tú aquí planteabas precisamente lo del tema de pequeñas historias sociales y tal y cual, pero bueno, eso es que es tan extensible ahora que daría igual donde estuviera colocado. Quizás el primer cambio sería justamente ese, ¿no? Es decir, no podemos pensar como se ha hablado tanto tiempo en el cine español, de hay un cine catalán o un cine vasco. No, nosotros nunca hemos tenido eso. Ni lo hubo, ni tampoco se puede considerar por ahí, ¿no? Yo creo que sería quizás primero un cambio de perspectiva, un cambio de definición, ¿no? Y a partir de ahí a lo mejor habría que ampliar esa perspectiva y decir, bueno, hay un cine andaluz, ¿por qué? Porque hay un montón de técnicos maravillosos, porque hay un montón de productoras que lo están haciendo, y decir, en todo caso, no entender cine andaluz como una temática o como una idiosincrasia concreta, sino entenderlo como un tejido o como una industria. Ahí sí que lo hay, evidentemente. Ujú. Y quizás incluso hasta mucho, mucho más anterior. Así que tú lo planteas como nuevo cine andaluz, pero en realidad ahora lo que tenemos es realmente un cine andaluz. Antes había eso, los milagros, ¿no? Que creo que tú planteabas, ¿no? Sí, sí, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que a nivel temático, por ejemplo, ¿no? Ejemplo, sí. O sea, si pusiéramos una etiqueta, intentáramos ponerle una misma etiqueta a Alberto, Martín Cuenca, Fernando Franco, Laura Alvea, Sánchez Monte, mm, poco tienen que ver unos con los otros, ¿no? O sea, que no hay una identidad o una unidad temática o de contenidos en lo que hemos visto. Pero sí hay una realidad que es paralela a eso, que es industrial, empresarial y profesional. O sea, yo creo que hay una industria y unos profesionales del cine en Andalucía que hacen cine desde aquí de una forma mucho más profesional y mucho más seria que hace 25 años, pero sin ninguna unidad temática o ninguna reivindicación cultural o sin... Quizá en el cine catalán o en el cine vasco o en el cine gallego
hay una cosa que no tenemos nosotros, que es el tema idiomático, ¿no? Es decir, Muy seguramente ese es un elemento clave. que el que todas las películas estén hechas en catalán le da cierta identidad con respecto al resto que está hecho en castellano. En otro caso no es así. Aunque se incorpore el habla andaluza a las películas de Alberto o a las películas de Segundo Premio o de Secadero, pero no le da un punto, digamos, distintivo, ¿no? Para creer que eso es identidad cultural, 100%, al menos en mi opinión. Mm. Sí, de hecho, yo creo, lo que pasa es que no puedo decirlo porque yo estoy aquí, pero sino la gente que está fuera de otra autonomía nos ven y nos puede mirar y el cine andaluz automáticamente creo identifican con Sevilla, es decir, con Sevilla, con el historia ambientada en Sevilla, temas sevillanos, el habla es la sevillana. Por eso, en todo caso, la sorprendente ha sido, y quizás el Robulo también, que tiene una película como Secadero por ejemplo, o sin ir más lejos, el segundo premio, es que de repente comienza a sonar otro tipo De de acento. acento y otro tipo de historia ambientada en sitios que no son Sevilla, los alrededores, las calles, el barrio de Triana, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso también es ya, o sea, eso que está ocurriendo ahora mismo, vamos, realmente no hay tampoco una anterior a eso. Claro, eso es ahora. Claro, porque siempre ha sido, Eso es o ahora. sea, si decía andaluz, han sido identificados con Sevilla y con el sevillanismo en torno, entiendo, como historia ambientada en según Párpora, en esa zona, ¿no? Bueno, eso tiene un factor de producción que es muy claro, y es que si uno vive en Sevilla y trabaja en Sevilla, se ahorra costes de Claro, producción. evidentemente, claro. Entonces, si yo tengo a mi jefe de equipo de departamento, en el cine se organizan los departamentos con un jefe de equipo y después ayudantes auxiliares. Si yo como director que vivo en Sevilla, tengo mi director de fotografía que es de Sevilla, vive en Sevilla, mi director de arte, mi jefe de sonido, vestuario, maquillaje, etcétera, pues yo me estoy ahorrando o le estoy ahorrando a la productora un coste importante para no desplazar a esa gente a otro sitio, ¿vale? Entonces, excepto Sevilla, y diría que algo en Málaga, pero poco, ninguna provincia andaluza dispone hoy en día de jefes de equipo Ujú. que puedan soportar una producción de un largometraje de mediano presupuesto. Jefes de equipo. En Granada estamos trabajando por el crecimiento del sector y para que la gente empiece a coger experiencia, como pasó en Sevilla hace 25 años, que empezaron de ayudantes o de auxiliar y acabaron siendo jefes de equipo. Pero claro, Sevilla ya lleva 25 años de ventaja al resto de las provincias andaluzas en ese sentido. Y eso se traduce en un ahorro de costes. Entonces, Ujú. ¿por qué se hacen más películas en Sevilla? Porque es más barato que hacerlas en Granada, Claro. o en Jaén, o en Almería. Ujú. Desplazar a un equipo desde Sevilla hasta Almería para hacer una película tiene un sobrecoste de alojamiento, transporte, dieta, etcétera, que no tiene si ruedas en Sevilla. Ujú. De hecho, en el rodaje de Segundo Premio, hay una parte que está hecha en Sevilla, que no sabéis cuál es, si la habéis visto la película no sabéis cuál es porque son interiores, pero por una cuestión de producción. Por ahorrarse algo en producción, pues cuando ya se hicieron los exteriores de la película, los interiores, algunos interiores se hicieron en estudio en Sevilla. ¿Por qué? Porque todos los jefes de equipo estaban allí y era mucho más asequible. Igual que Modelo 77. ¿Por qué no se rodó en Barcelona íntegramente esa película? Pues porque el director, el guionista, el director de fotografía, todos vivían en Sevilla. Entonces, interiores o algo que pueda recrearse en un momento dado o falsearse, pues se hace cerca de donde tú vives. Por eso siempre la producción de cine español está centralizada en Madrid, Claro. principalmente, Sí, sí. y algo en Barcelona, pero sobre todo en Madrid. Una cuestión de costes. No, lo que tú decías, esa combinación muchas veces se olvida, y aquí hemos tenido varias oportunidades de verlo sobre todo en los últimos diálogos, la combinación entre negocio, industria y arte, ¿no? Cómo condiciona, sobre todo creo que para muchas, hay muchas que tuviste aquí la última vez, la gran sorpresa cuando, por ejemplo, Isabel Royán nos dijo que realmente quien decide la música de las películas es el productor en España, pero eso nos dejó un poco diciendo, ¿ah, cómo? Pues ese tipo de cosas, evidentemente, ahí tiene que ver. Yo pensaba,
iba a hacer el chiste, decir, pues mira, el puente de Brooklyn le quedó como el de Triana, pero es exactamente igual, vamos. Pero veo que no, que eso no fue lo que se rodó en Sevilla, ¿no? No, Pues, no, sí. está bien. Bueno, pues yo creo que es el momento de que algunos que estáis aquí, personas que estáis aquí, también establezcamos un diálogo y una reflexión sobre esa pregunta que queda ahí poco, que ha quedado colgada, si lo entendemos como tal, ¿no? A mí me gustaría que la gente que estáis aquí, que os dedicáis al cine, Si, por ejemplo, por además, contando ejemplo, además también con... puedan dar su opinión sobre si existe un cine andaluz, un nuevo cine andaluz, si no, en fin, si estáis de acuerdo. Manuel, Carmen. Bueno, pues hablando un poco en nombre de la academia, eh, ha sido sorprendente cómo después de otras ediciones están llegando un volumen de largometrajes tan alto como para pensar que sí que tenemos un cine andaluz. Pero es que además lo que decía Julio es que no es solo que estamos incluyendo largometrajes que son 100% andaluces o con una mayoría andaluza, sino que estamos recogiendo también trabajos que lidera un andaluz. O sea, nosotros podemos tener un director de fotografía nominado a los Carmen, que está haciendo una película nacional, pero que es el máximo responsable de ese área. Entonces, lo que decía ahí, hay mucho cine andaluz, pero hay muchísimo andaluz que hay supervisando en puestos clave a nivel nacional. Yo pienso que sí, y otra forma de verlo también es por comparación con España. Hay cinematografías muy sólidas, como la catalana, como la vasca, la gallega tuvo su momento y tal, pero yo creo que ya desde fuera, teniendo conversaciones con otra gente, se percibe y se habla ya de ese cine andaluz. Y no lo decimos nosotros, lo dicen gente de la industria que empieza a mirar hacia abajo y empiezan a hablar de lo bien que se están haciendo las cosas abajo. O sea, yo pienso que sí. Y luego un poco barriendo para casa, con el tema de animación, tanto en la época de Candor como en la época de Rocking, se han hecho aquí cosas muy potentes. Lo último, la serie de HBO, la siguiente película que vamos a hacer se van a financiar con Alemania y con Italia. Y ahí es al contrario. Toda la gente que quiere hacer animación en Andalucía mira hacia acá y nos pregunta que si podemos participar con ellos en eso. O sea, aquí tenemos nuestra aldea de los galos de De animación animación. que realmente está funcionando muy bien y no paran de salir proyectos. Pero vamos, yo contestando a la pregunta, yo pienso que sí, que existe. Y ya os digo, no tanto porque lo pensemos internamente, sino porque desde fuera vemos que se percibe como una cinematografía potente ya. Esa frase tuya me ha gustado mucho, la de nos mira hacia abajo, pero mira hacia abajo no con altanería, sino, joder, ahí abajo hay cosas que están haciendo cosas muy chulas. Y Sí. eso me parece una idea muy bonita. ¿Alguien más? Sí. Yo más desde la perspectiva del tema de la industria, me ha sorprendido que en todo lo que has contado ahí, una de las empresas más potentes, que es Sequoia, no aparece en ningún sitio. Y sin embargo, tiene su sede social aquí en la Gran Vía. Esa parte la hemos hablado más de una ocasión. El tema de la consolidación de las empresas del audiovisual y de la industria, ¿qué tipo de incentivos necesita, aparte de cosas como las que estáis haciendo en la Diputación y demás? Pues mira, no he puesto Secuoya ahí porque Secuoya su negocio eh, todavía no es el cine. Su negocio es la tele. Y sus ingresos principales, aunque es verdad que el domicilio social de la empresa que lidera Raúl Verdonés está en la Gran Vía, pero todos sus ingresos vienen de la televisión y de Netflix también ahora, ¿no? Que es un partner español. Ellos tienen una productora que se llama Álamo Producciones, que es la división de cine con domicilio en Madrid y que está haciendo algunas cosas. No en Andalucía, precisamente, sino a nivel de Madrid, en- principalmente en el género de comedia. Entonces no lo he incluido ahí a conciencia porque no hacen cine andaluz. ¿Es una empresa andaluza? Sí. ¿Se dedica al cine? No, todavía no. Se dedica a la tele principalmente y a la plataforma, a las series. La segunda pregunta, o sea, qué necesita una empresa andaluza para crecer? Pues inversores. Hay una labor que estamos intentando hacer con la Cámara de Granada, con la Cámara de Comercio de Granada, que es atraer inversores eh, privados o empresas para que inviertan en el audiovisual andaluz. Eso en Granada se desconoce totalmente, pero
en otros sitios está funcionando muy bien. Cualquier tipo de empresa o cualquier tipo de inversor que en vez de meter el dinero en ladrillo lo quiera meter en una producción. Porque hay una ley que hace que tenga un beneficio fiscal muy interesante. Entonces, hay una labor pedagógica por hacer a nivel industrial o empresarial que todavía no se ha hecho. Lo están haciendo otros territorios que están elevando además el nivel de los incentivos fiscales, por ejemplo, Canarias, País Vasco y Navarra, y están consiguiendo atraer mucha producción extranjera y nacional para rodar allí. Eso no significa que se rueden en principio más proyectos navarros, vascos o canarios, pero fortalece la industria local, con lo cual da opción a que gente de allí ruede su propia historia. Aquí hay como dos sistemas que van en paralelo. Uno es atraer producciones o rodajes de fuera que necesiten profesionales cualificados de la industria, y otra es que desde aquí saquemos proyectos, historias propias de Andalucía. Y eso va relacionado, cuanto más rodaje atraigamos y más experiencia tengamos para dar servicio a rodajes de fuera, más facilidad tendremos para lanzar nuestros propios proyectos, ¿vale? Eso está pasando en Canarias, por ejemplo. Pero estos procesos son muy lentos, o sea, quiero decir, nosotros partimos de la base que tenemos un retraso considerable en Andalucía con respecto a otros territorios y en Granada con respecto y en Granada, Jaén, Almería, Huelva con respecto a Sevilla. Entonces, todo esto es un proceso lento, paso a paso, que se va haciendo poco a poco, ¿no? Ahora, por ejemplo, aparte de la película de Rocío Secadero, hay un par de proyectos de Granada, de granadinos, que están en fase de preproducción, que han conseguido alguna financiación de Canal Sur, uno de ellos, y tiene que rodarse. Son películas pequeñas, de bajo presupuesto, pero impulsadas desde aquí, por gente de aquí, dirigida, guión, dirección y parte del equipo de Granada. Eh, si empezamos ahora, o hace 2, 3 años, pues dentro de 20, a lo mejor tenemos un cine tan potente como el de Sevilla y a un par de directores tan potentes como Alberto y Benito. Pero claro, eso hay que ir sembrando, ¿no? Para después recoger. Pues si no, esto no es inmediato, esto no es mágico. También hay gente que está trabajando en el sector del corto documental. Por aquí hay una directora de cortos documentales eh, que también puede opinar sobre qué piensas tú del cine andaluz, Carmen. Bueno, yo creo que es fundamental que haya apoyo para poder hacer cine andaluz, ¿no? Y bueno, la labor que estáis haciendo vosotros desde Diputación y Filme en Granada, para mí es pues muy importante, ¿no? Y de hecho, el cortometraje documental último que hicimos, que es un documental social, como ha dicho Julio, se llama El Tribunal, sobre las valoraciones médicas, pues que ha sido gracias a vuestro apoyo. Pues ahora hemos tenido, hace una semana estuvimos hablando con New York Times, que se han interesado por el proyecto y van a ponerlo en la plataforma de ellos, Updoc. O sea, eso no te lo había comentado, porque ha sido muy Qué bien. reciente. Estamos en Claro. conversaciones y la verdad es que nos hacen una propuesta muy interesante de dejarlo un mes entero libre con ellos y luego, pues, bueno, no es que sí, pero nos ofrecen un $6.000. Bueno, pues la verdad que Claro, estamos hablando de claro. cortometrajes de muy poco presupuesto y bueno, pues también es verdad que todo lo que estamos haciendo, pues casi todo el equipo es de Granada, también es de Sevilla. El equipo que está trabajando conmigo vienen algunos de Sevilla, Mm. pero bueno, la producción es totalmente casera, o sea, que quiere decir casera. El alojamiento en mi casa y cosas de ese tipo, ¿no? O sea que el equipo come tortilla de patatas y, y bueno, pues así nos podemos permitir hacer estas cosas que queremos seguir haciendo y que bueno, pues que se lo agradezco muchísimo a Julio el apoyo que estamos teniendo, ¿no? Y si seguimos teniendo apoyo, pues seguiremos haciendo cosas. Hombre, el apoyo institucional es fundamental, ¿eh? Y Fundamental. la parte del asociacionismo también es fundamental, porque las asociaciones pueden reclamarle a las instituciones más apoyo.
¿vale? Si no existiese una Academia de Cine de Andalucía, una asociación de productoras, algunos asociaciones de técnicos del audiovisual, pues el apoyo a lo mejor sería menor o iría decayendo, pero el que exista una unión entre cineastas, técnicos, profesionales, empresas, productoras a nivel andaluz, yo me olvidaría un poco de si son de Sevilla, son de Málaga, o son de Almería, o son de Granada, sino a nivel andaluz, eso puede hacer que la cosa siga. También es verdad que yo he dicho antes que uno de los grandes factores mm, de que exista un cine andaluz o un nuevo cine andaluz es que hay una obligación por ley para que Canal Sur invierta en cine. Si no existiese esa obligación por ley, por la Ley General de Audiovisual, veríamos a ver cuántos largos documentales o ficción se hacían, ¿vale? Porque hacer largos en Andalucía sin este apoyo, solamente lo está haciendo ahora mismo Alberto Rodríguez, que no tiene ningún apoyo ya de financiación andaluza. Sus productores y su financiación en la última película son exclusivamente nacionales. Ya incluso en la última película ya no tiene la coproducción andaluza. Pero eso es un caso. El resto de productoras, el resto de cineastas que os he mostrado de todas las provincias necesitan un apoyo de financiación institucional. Y ahí también está la clave, ¿no? Si a eso le añadimos una financiación privada a través de inversores privados, pues sería fantástico. Eso lo están consiguiendo ya en otros sitios. Más opiniones. Bueno, una cosita muy rápida. Quitándome la gorra de la academia y poniéndome la gorra del clúster audiovisual andaluz, LAN, hay como dos escollos que vamos a ver qué pasa, porque lo que estáis comentando de los incentivos fiscales fuera de Andalucía es algo muy complicado. O sea, nosotros hemos estado a punto de perder producciones enormes por el tema de los incentivos fiscales. Y es que, claro, Canarias, Navarra, País Vasco, es que están a un nivel. Entonces, se está intentando pelear desde Andalucía a través del clúster por conseguir modificar esos incentivos fiscales que tienen un problema legal de que tienen un régimen fiscal que no es el que debería para eso, pero se están buscando formas alternativas y ahí, por ejemplo, en la reunión que se hizo del clúster en el Festival de Cine de Málaga, hubo 3 consejeros de la Junta de Andalucía que mostraron un apoyo de que quieren hacer cosas. Entonces, eso es muy importante porque por ahí es por donde se puede conseguir, porque es que si no, por competitividad y por un montón de cosas, nos podemos quedar en un segundo plano. Luego está un tema general que da mucho miedo, que no es andaluz, que es nacional, que es lo que está pasando con el cine. Es que estamos todos asustados, ¿eh? Es que no sabemos lo que está pasando y salvo que haya un repunte tipo Barbenheimer o algo así, los números siguen bajando y es preocupante. Y luego en la parte, digamos, más positivista y más para futuro, yo es que estoy un poco cansado de ver que vienen grandes inversiones europeas que al final se acaban metiendo en, pues, en edificios, en platós y en cosas de esas, cuando yo creo que los dos pilares básicos deberían ser el desarrollo y la educación. O sea, si invertimos en desarrollo de proyectos en Granada, en Andalucía, donde sea, ahí están poniendo semillas para proyectos que se pueden convertir en largometrajes que se rueden aquí. Y el tema de educación. O sea, nos quejamos de que no tenemos técnicos, pero nosotros, por ejemplo, hace poquito hicimos un curso de 3 meses con 25 jóvenes de aquí de Andalucía, 100% de 23 o 22 de Granada, con 100% de contratación. O sea, yo creo que el esfuerzo que debería hacerse es en el tema de eso, de educación, porque es que nos faltan técnicos. ¿Cuántas producciones no acabarán aquí porque no tenemos técnicos suficientes? Sobre todo el tema de desarrollo. Porque es que el desarrollo, si se consigue plantar la semilla, esas son posibilidades de película a futuro, pero bueno, es complicado. Buenas noches. Yo quiero decir que la pregunta de Julio es absolutamente tramposa, porque todo el mundo cuando ha hablado aquí de si existe el cine andaluz, no han hablado de cine, han hablado de industria, de dinero, de ayudas, de producciones, de formación, pero yo que no pertenezco al mundo este, cuando he visto existe un nuevo cine andaluz, he pensado,
existe la Nouvelle Vague francesa, no sé si me explico. Yo pensaba que hablábamos de arte, entonces yo creo que el arte, mala cosa es ponerle apellido y ponerle elementos territoriales. Yo creo que el arte no tiene esos límites ni esa frontera. Otra cosa es la industria y otra cosa es la ayuda y otra cosa es el dinero. Creo que lo dijo cuando iba al principio. Pero por eso digo que a mí la pregunta me parece un poco capciosa, ¿no? No es exactamente la pregunta que yo, pues aquí todo el mundo ha hablado de dinero y todo el mundo ha hablado de formación y de técnicos y de no sé qué, pero eso no es el cine para mí, que no pertenezco al mundo ese. Esa es un poco. Y yo, en ese sentido, me gustaría preguntar si Alberto Rodríguez, por ejemplo, ¿qué pensaría él que dijeran que es el representante del cine andaluz? Yo creo que no le sentaría muy bien, a lo mejor, no lo sé, porque no es el cine andaluz como tal cine, como tal arte, no lo veo que exista, como tampoco existe el cine de Extremadura o de Madrid o el cine, vamos, quiero decir que es una cosa que el arte no tiene frontera bajo mi punto de vista. Entonces yo creo que estos grandes artistas, porque son artistas en definitiva, grandes directores, ellos se sentirían muy orgullosos de decir, no, yo es que soy el representante del nuevo cine andaluz. Pues no lo sé, esa es mi opinión. Pues, a ver, Alberto, no sé si se siente orgulloso porque es un tipo muy tímido y un buen artista en realidad, pero es cierto que él colabora a nivel personal con todo lo que se hace en torno al cine andaluz. Forma parte, es fundador de la Academia de Cine de Andalucía, está en la junta directiva. eh, Cuando hay algo que organiza la Junta o Canal Sur o lo que sea, y a él lo llaman, eh, Pero Julio, eso es cine andaluz, eso es lo que llamamos cine andaluz, que haya una academia de cine o que haya no sé cuántos profesionales. bueno, Yo creo que eso no es lo que hablamos. ¿Sí? Creo yo. pues no es que hay dos cosas ahí, que son la industria andaluza y los artistas andaluces. Pero quiero decir, tú puedes hablar del barroco sevillano y hablar de Murillo y de Valdés Leal y tienen algo en común, ¿no? Aquí puedes hablar de una escuela andaluza de cine o de un movimiento artístico homogéneo. Pues yo creo que no. Yo creo que no existe eso, aunque haya algunas veces que se toquen temas o que se toquen algunos autores entre ellos, pero no existe un estilo de cine andaluz como tal. Hay cineastas o artistas independientes, cada uno hace lo que puede, lo que quiere, y después hay un motor detrás que es la industria que lo soporta. Sí, a ver, yo creo que lo que plantea es un poco un poco un poco porque yo creo que era un poco la reflexión final que estábamos haciendo, ¿no? Es decir, si nos agarramos a las viejas, a los antiguos, a los clásicos planteamientos de esto es la Nouvelle Vague, esto es el neorrealismo italiano, esto es cine clásico norteamericano, esto es comedia clásica española. No. No hay, evidentemente no lo hay. Es decir, no lo hay, no existe nada que pueda decir que todas estas películas comparten una serie de elementos estéticos, plásticos, de puesta en escena, de narrativo. No, eso evidentemente no lo hay. Está la otra parte, la otra mirada, la otra forma de entender el cine andaluz como la existencia de una industria, que eso sí creo que lo hay. Em, lo hubo en su momento. Bueno, ahí está Manolo, que podría hablar un poco de esa época de la transición, ese cine que se hacía en los años 70 de Gonzalo García Pelayo, Tábora. exactamente Pilar Tábora. Eso en su momento sí se llegó a hablar, incluso que eso era un cine andaluz, pero yo creo que era también un poco por buscar la conexión con el cine catalán que se hacía, con el cine vasco, pero era un poco esa duda que hablamos antes Julio y yo, antes de empezar aquí a hablar con ustedes, ¿no? Es decir, un poco, pero en realidad eso era hablar de Sevilla, era como una cosa muy localista y era andaluz barra Sevilla, pero no era realmente andaluz. En todo caso era cine sevillano barra andaluz. Sería un poco digamos, la estructura. Si lo que esperamos encontrar, lo que esperamos buscar, siguiendo ese planteamiento que estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Algo que estéticamente podamos decir, esto es cine andaluz, porque tiene una parte estética, argumental, de trama y tal. No, yo creo que eso no está, vamos. Claro, lo que pasa es que el cine catalán es homogéneo a nivel estético. Carla Simón tiene algo que ver con Isaac y la Cuesta y son los dos catalanes. Pues no tiene nada que ver. Y sin embargo, ellos sí usan
el concepto cine catalán. Quiero decir que es que todo esto es muy, muy... Claro, pero por ejemplo, yo tampoco creo, decir, yo hablo más de eso pensando en el cine que se hacía en los años Sí, sí, 70. Es pero decir, tú ahora dile tú a un cineasta catalán o a la Academia de Cine Catalana de los premios Gaudí que eso que están haciendo no es cine catalán. Quiero decir que aquí hay varias lecturas o varios puntos de vista. Yo tampoco creo que el cine catalán actual exista como estética o como eso, pero sin embargo, una academia de cine catalán existe y los cineastas catalanes se agrupan eh, para decir que eso es un cine catalán diferente a otro cine. Eso es, Jesús, eso es que podríamos tomarnos una cerveza y debatirlo. sí, claro, evidentemente, ahí sí la había, claro. Sí, sí, antes seguro, indiscutiblemente. Eso estamos totalmente de acuerdo. Sí, Sí, sí. pero ellos piensan que sigue habiendo cine catalán. No, pues ellos no. Se pueden decir misa, vamos, Bueno, pero no. ya. Yo quiero hacer un apunte que tampoco soy del gremio. Estáis hablando, le doy toda la razón a este señor porque es todo la parte del dinero que también ella tiene razón, es que sin dinero no se hace nada. Pero de ahí a decir un cine andaluz, pues no, porque hemos empezado con la película, bueno, bajo mi punto de vista, claro, la película sola, esa historia la entiende un chino, un estadounidense, un mexicano, un catalán, un vasco, cualquiera, porque la historia, bueno, yo vuelvo a lo mismo del último encuentro. El guión es que es fundamental, la historia que cuenta, el cine es universal, ya sea por las imágenes, como dice él, pero yo creo que también por las historias que se cuentan, son universales. Solas tuvo un éxito increíble por la historia que contó y cómo la contó, Sí, sí. cómo fue capaz de llegar, porque yo me acuerdo hasta que la estrenaron aquí en el Granada 10, es que me llegó al alma esa película, parecía que te la estaban contando a ti, igual que la de Techo y Comida. Esa película la vi en la tele de casualidad. Y es una película también que toca las fibras parecidas, ¿no? Entonces esos temas son universales. O la última del finlandés, creo, esta de Hojas Caídas. Esa película Vale. estará rodada en Finlandia porque vemos la nieve y vemos una fábrica y dicen que está en Finlandia. Pero esa historia es universal de la soledad tan tremenda de esos personajes. Sí, las historias que triunfan a nivel internacional pueden ser muy locales, como puede ser Sola o la de un cineasta japonés, pero después tiene una proyección universal. Eso no les quita el que retraten una realidad, unos personajes, un idioma, una forma de hablar o lo que sea de un pueblo de Sevilla o de Finlandia o de lo que sea. La prueba más evidente de eso, y no recuerdo quién lo decía, intento recordar quién lo decía, pero no me acuerdo quién lo decía. Las películas más universales son aquellas, Eso es lo raro. cuanto más localistas, llegan a ser más universales. Mm, Una prueba muy evidente es John Ford. mm. Es decir, más universal que es John Ford y te está hablando de Estados Unidos, la conquista del oeste, yo creo que hay pocas cosas en este mundo. Y no puede ser más localista. Claro, las historias son siempre las mismas. Al final acabas, da igual que sea una señora en un pueblo de Granada o una señora que está con la carreta llegando a un territorio indio. Estáis comentando que yo creo que se me oye, ¿no? Que de hecho estáis muchas de ellas se rodan en Sevilla y ni nos hemos enterado. Si es que da igual. Aquí se habla de una cosa muy importante que es la industria. Ya era hora de que la industria andaluza, no solo en el cine, en muchas otras cosas. Ahora ya está todo como más, es verdad, es más fácil con los móviles, con los portátiles, con las cámaras de ahora. Creo que es más fácil, no hay que irse a Madrid, por ejemplo, a rodar o a Cataluña. No lo sé, yo creo que en cuestión de industria, pues ole, bueno, Andalucía que ha llegado, a ver si, como él dice, siguen ayudando al cine andaluz en ese sentido, que no la ayuda se vayan siempre a las mismas. Es más fácil hacer cine ahora en digital que hace 20 años en analógico por todo el tema. No, pero por ejemplo, no sé si sabéis más o menos cuánto cuesta una película estándar media española, andaluza, catalana, la media de presupuesto, ¿qué presupuesto pensáis que tiene? Sí, la media estará en 1 millón o así, o No, la media de una película estándar española
ni muy barata ni muy alta, está en 3 millones y pico de euros. No con un móvil, con una cámara digital, un equipo profesional, una producción en regla, un largometraje de ficción, ¿vale? 3 millones de euros. Da igual que sea Andalucía, o sea Cataluña, o sea el País Vasco. Entonces, 3 millones de euros o 3 y pico, a veces es muy difícil de levantar porque aunque te dé Canal Sur o te dé la Junta de Andalucía una ayuda, eso no es suficiente. Y hasta que no tenga un 75%, 80% del presupuesto, ningún productor se lanza a hacer un rodaje. Entonces quiero decir que aunque ahora es más fácil rodar que antes, rodar a nivel profesional, cine profesional, sigue siendo caro. Es más fácil rodar con un móvil, con un iPhone, rodar un vídeo y colgarlo. Bueno, hay más profesionales, hay más alumnos, pero cuidado, aquí en Andalucía no hay escuela de cine, que sí hay en Madrid y sí hay en Cataluña. Y esas escuelas de cine oficiales, que dependen de los gobiernos regionales, son las que nutren a la industria de Madrid y de Barcelona. El siguiente paso en Andalucía sería crear una escuela de cine, dependiendo de la Junta o de quien fuera, que formase a técnicos de cine, porque no es lo mismo trabajar haciendo un vídeo industrial o un vídeo de bodas que haciendo una película de cine. Son dos cosas, es como la carne y el pescado. Son alimentos, pero no tienen nada que ver. Entonces, los técnicos de cine que hay en Andalucía se han formado con el paso de estos años o yéndose a Madrid y viniendo, yendo y viniendo y rodando fuera y volviendo a su casa. Pero no hay todavía una escuela a nivel de formación, una escuela específica sobre formación cinematográfica en Andalucía, que sería el siguiente paso, posiblemente. Vale, perdón. Con el riesgo de que hay muchos jóvenes granadinos que se van, yo conozco algunos, a Barcelona a estudiar y empiezan a trabajar allí, colaborando unos con otros y cogiendo proyectos y empezando a trabajar con gente más o menos importante y al final se quedan en Madrid o en Barcelona. Y algunos querrán venir o querrán tal, pero que sí. Y bueno, estoy con vosotros en que, y es muy importante por la evolución que hemos visto, el tema de la industria, que es lo que, y el arte y todo eso sí, y la producción y la idea y todo eso es encomiable, pero si no está sustentado en una industria que sea importante, pues creo que es lo que hace o lo que facilita el que esas personas puedan desarrollar esa idea y esos proyectos, ¿no? En fin, nada de eso, que la formación es lo fundamental que tiene que desarrollarse ahora. El hecho de que haya un cine andaluz sigue siendo una pregunta subjetiva y para ciertas personas, si hay un grupo de 15 películas que tratan ese tema con técnicos andaluces, 15, 10, 20, las que sean, es subjetivo, pero para mí se ha hablado tanto de industria porque lo que para mí es impepinable es que si no hay industria no puede haber un cine andaluz. Ujú. Porque no hay un tejido, no hay unas productoras y no hay sitio donde los creativos puedan trabajar. Entonces, por eso yo creo que Sí, es insistir. eso no le va a dar el sello de cine andaluz. Te dará el dinero, pero el sello no. Pero si no existe esa industria, no se van a Sí, acabar sí, haciendo. si eso es de lógica. Si no hay dinero, no se puede hacer el sello universal. Solas, por ejemplo, está genial empezar hablando con Solas porque creó un concepto que es el global que buscan ahora todas las plataformas y eso, es global y es local y cuanto más local, más global se vuelve y es un ejemplo perfecto. Y una cosa que se me ha ocurrido a mí porque cuando comentaba, este ha sido en Jaén, este ha sido no sé qué, eso sí que bueno, yo lo he observado igual que lo habrán observado otras personas, ¿no? Películas que yo no sabía dónde estaban rodadas, pero localizaba y digo, uy, esto parece que está hecho en Jaén, uy, esto parece que está hecho en Almería, está hecho en Gorafe, está hecho en no sé dónde. A lo mejor por ahí, pues sí, pero es que eso también pasa en el País Vasco, en Galicia, en Extremadura, Cataluña, no sé, o en Estados Unidos. Cuando veo una calle de Manhattan, ya sabes que es de allí, o cuando ves el Central Park. Pero yo creo bueno, es que la etiqueta cine andaluz, desde el punto de vista de producción, pues sí, y yo me alegro muchísimo,
porque yo creo que ya se nos ha quitado el complejo ese de Carmen Sevilla, la sevillana, ole ole y toda esa historia. Y aquí hay historias que contar, que todos las pueden contarte, pero no por andaluces, sino porque estamos en el mapa, Ujú. porque alguien miró hacia abajo, ya era hora. Yo también creo que hay gente aquí en Andalucía, los nuevos cineastas, que quieren contar historias de Andalucía, historias vinculadas, como le ha pasado la película de Secadero, con cosas que ellos han vivido, que tienen relación con su patrimonio histórico, su patrimonio de vida. Entonces, esa gente necesita un tejido para poder hacer llegar esas historias al resto. Entonces, no es solo que los de fuera no vean a nosotros con una etiqueta. Es que hay nuevos cine, bueno, gente que quiere que esas historias lleven el sello de Andalucía, ¿no? Que se conozca, por ejemplo, Secadero. Pues Secadero es una historia muy local que cuenta la historia de... Pero claro, tiene una clave que la gente de Granada aquí ha disfrutado de esa película por su característica como por ser grabada y rodada aquí. Sola es una historia universal, pero muchas de madres andaluzas han visto reflejada. Sí, pero hay una idiosincrasia también, porque si no, no existiría el patrimonio de cada región. Yo no hablo de que las historias no sean universales, que efectivamente sola se puede entender, igual que hemos visto Perfect Day, que es japonesa, y es una historia japonesa, pero tiene unas claves muy ligadas a esa cultura. Entonces, es patrimonio. Lo que nosotros tenemos como cine andaluz muchas veces es patrimonio nuestro que lo ponemos en valor gracias a las películas. Y eso creo que teniendo un tejido industrial defendemos y ponemos en valor ese patrimonio, esas historias. Yo una de las cosas que quería comentar es que, por ejemplo, en Andalucía nos hemos tirado un montón de tiempo hablando de desarrollo regional. Y no se ha hablado de de la industria cultural. Ahí hay una industria cultural y sin embargo el cine tiene el estigma de las subvenciones. ¿Qué sector económico no tiene subvenciones? Ninguno. Y algunos, muchas más subvenciones. El agrícola, por ejemplo, tiene muchísimo más recursos que los que... Y sin embargo, tenemos el estigma del mal pensamiento cultural de que la cultura está subvencionada, la economía está subvencionada, y sin embargo no hemos sido capaces de convertir un sector en el cual Andalucía podría brillar y que históricamente y culturalmente hemos tenido un peso tremendo, no lo hemos convertido en un factor de desarrollo, porque no hay cine o estilo cinematográfico si antes no hay una industria. Es que John Ford existe porque existe Hollywood. Claro. Si no hay Es Hollywood, la no pescadilla que existe se el muerde la otro. cola. Yo creo que un poco esa, Claro. esa combinación, una cosa lleva a la otra y la otra lleva a la una. Es que yo eso es lo que no podemos nunca diferenciar. No se puede, no debemos separar en ningún momento que el cine no es un arte como escribir un libro o pintar un cuadro. Es un arte que necesita dinero, dinero y dinero. Más o menos, y hay gente con mucho dinero que hace auténticas basuras, hay gente con muy poco dinero que hace grandes cosas. Pero el dinero es fundamental, no es un lienzo con un pincel, ni un papel con un bolígrafo. Y en España seguimos teniendo un déficit. En la educación básica no existe el cine. Efectivamente, Y esa sería eso estoy esa totalmente es de una acuerdo de las contigo. primeras cosas. Todo lo demás Sí, podría caer antes o después, sí, pero sí, por sí. ejemplo nosotros cuando tenemos a nuestros alumnos allí en comunicación, le dices, ¿cómo te has animado a venir aquí? No será por lo que te han animado en el En bachiller el o en el colegio, ¿no? instituto, porque será por otra cosa, pero no porque la educación Ya, te haya metido este arte, lo mismo que has visto literatura o sí. has estado estudiando matemáticas o otro montón de cosas, ¿no? Entonces quizás esos son asuntos en los cuales también habría que incidir, es decir, Ujú, un sector económico y un modelo de desarrollo y una región como esta que necesita desarrollo. Por eso he hecho antes lo de Sequoia con mm, una cierta mala intención, es decir, si estamos hablando de un factor de desarrollo del hub de la industria audiovisual y tal, que eso se vea también desde Andalucía como uno de los factores de desarrollo, ¿no? Esa es la idea. Parte de todo lo demás que me parece muy interesante y que pero en el tema del cine, si no hay una industria es muy difícil que después mm. puedan salir Hay un películas estilo, ¿no? Sí, cinematográficas. sí, sí. Estoy de acuerdo. Mm, De todas formas, si nos ponemos con la parte romántica artística,
Es muy difícil crear un movimiento tan potente como el Nouvelle Vague, como el impresionismo, como cualquier tipo de, ya sea pintura, ya sea cine. Yo creo que para que haya un movimiento tan fuerte, con una etiqueta tan fuerte, hace falta tres cosas. Hace falta muchas obras, que Mm. de esas obras haya obras maestras y sobre todo que estén en un tiempo Muy concreto. concreto, sí, cierto, eso es cierto. Y esas tres cosas, no, si nos vamos con ese baremo, no estamos, el cine andaluz no existe. Ujú. Pero yo, optimistamente y culturalmente, creo que sí hay un puñado de obras que realmente hablan de nosotros, exportan nuestra cultura y nada, la idea es que se sigan produciendo esas obras y se siga fomentando eso, aunque no sea un movimiento tan potente, pero bueno, algo hay ahí. Y un tema importante que tú has comentado antes, ya para finalizar, Sí. es que el tema de las salas, ¿no? De cine. Hay un problemón muy grande, muy grave, y es que la gente está dejando de ir a las salas a ver las películas. Y eso rompe totalmente el sector de exhibición y como está concebido hasta ahora. Las plataformas han ido entrando, están cofinanciando proyectos y tal, pero estamos ante un futuro a corto plazo en el que las películas no llegan a las salas para las cuales se están haciendo las películas. O sea, las películas se ruedan con unos niveles de calidad de sonido, de imagen, con unas mezclas, etcétera, para verse en salas. Y si dejamos de ir a las salas a ver películas, al final tendremos películas en plataforma de pago y con menos calidad que las que hay ahora mismo. Y eso es un tema que debería hacernos un poco reaccionar. Eh, yo colaboro en la promoción de las películas que ayudamos a hacer, por ejemplo, esta última de Segundo Premio, de Isaac y la Cuesta, colaboro en el factor de promoción para que la gente se anime a ver la película en salas porque no tiene nada que ver una película en salas, en una sala con un sonido 5.1, que en la casa en una tele, por muy buena que sea la tele y por muy buena que se vea en la plataforma. Entonces, ese es un tema que tú has mencionado ahí y que es un hándicap que tiene la industria a nivel internacional. Y os animo a que vayáis a ver Segundo Premio en salas. No tiene nada que ver. Bueno, Clave es lo que hemos dicho, la educación. Es crear un llevar- público. Claro, si el público lo lleva desde pequeñito y hace cine, lo como acostumbra a en la ver, escuela sí. está el cine y lo lleva a la sala, pues si no al final van a ver el cine en el móvil. Por desgracia, sí. Bueno, no tenemos más tiempo. Julio, muchísimas gracias por Muchas ser tú gracias. el que ha cerrado esto y además dar lugar a esta charla final. Bueno, un aplauso primero.